¿Cuál era la exigencia táctica que pedía el profesor Rafael Dudamel hacia Junior Moreno en la selección? Cuando se jugaba, obviamente, con ese triángulo en la mitad, con ese volante, era el que yo era el que armara toda esa salida, el que yo era el protagonista de esa sinfonía, en el cual yo tenía que estar constantemente en movimiento, constantemente preparándome. ¿Cambió en diversos aspectos tu estilo de juego del que venías realizando en Lara y Zulia? Yo creo que sí, más que todo en lo físico, tuve que prepararme mucho mejor de lo que, o sea, de lo que pudiera estar en Venezuela, obviamente, porque es otro ritmo, es más intenso, es más de recorridos, es mucho más recorridos de lo que uno puede hacer. ¿De algo táctico que adaptaste para ejecutar esos desplazamientos, para seguir conociendo de tu desarrollo como futbolista? Son triangulaciones que uno hace en los trabajos de hacer pared y el volante romper esa línea y romper hacia adelante, pues para hacer, o sea, para tirar ya sea el centro al delantero. Defensivamente, ¿cómo te fuiste fortaleciendo para poder ejecutarlo en una posición tan importante como es ser volante de primera línea? La verdad es algo que todavía lo estoy trabajando, lo estoy tratar de ser un poco más aguerrido. Junior, de verdad que complacido de poder tenerte en mano a mano. Ya habíamos conversado anteriormente cuando viniste acá a Dallas, Texas, para el partido contra el FC Dallas. Y la verdad que muy contento de poder charlar contigo y contento también de tu presente. Hola Tommy, ¿cómo estás? El placer es mío, gracias por la oportunidad, por esta entrevista y por el agradable momento. Bueno, Junior, estás en un nuevo rol de papá. Y hace como apenas 3 semanas, como máximo creo que un mes. Hoy se Háblanos, cumplen 3 semanas. hoy se Exactamente. cumple. Qué bueno, y háblanos de ese nuevo rol. ¿Cómo va esa etapa? Bueno, bien, bien, la verdad, súper bien. Creo que semanas primeras difíciles, tiene que pararse más que todo mi esposa cada 2 horas a darle comida. Uno por ahí está pendiente, uno puede, está todo bien y volver a dormir un ratico más, pero siempre no dormir o no puede dormir tan fácilmente porque siempre uno está atento en que uno le puede ayudar, pero súper bien, súper contento de esta nueva etapa como papá y bueno, asimilando todo este proceso de a poco y nada, tratando de hacer lo mejor posible. Qué bueno, de verdad que me contenta mucho, Junior. ¿Y cómo se ha estado realizando el tema de los entrenamientos? Te lo pregunto por el tema de la pandemia. ¿Cuáles son las medidas que han tomado para que todos se protejan allí en el DC United? Sí, bueno, la verdad creo que para nadie es un secreto. Obviamente comenzamos los primeros días de la cuarentena, las primeras semanas individualmente, duramos así prácticamente 2 meses. Después volvimos, creo que fuimos uno de los últimos equipos en volver. Empezamos entrenando en pequeños cuadrantes de la cancha, uno por cada cuadrante, y así grupos en transcurso de la tarde o del día. Y después, a raíz de que nos empezaron a hacer las pruebas y los tests, a raíz de que se viene un torneo el 8 de julio, Sí. empezamos con pequeños grupos. Hasta hace, creo que una semana, 2 semanas, empezamos el grupo como tal, todos juntos. Han habido uno que otro caso también positivo en el equipo, para nadie obviamente es un secreto, la noticia hasta lo comunicó el mismo DC United, y ahí se vuelve, cuando es así, se vuelve a entrenar individualmente, esperando las pruebas que nos están haciendo cada 2 días, a que, bueno, que salga todo el equipo negativo, hasta que salga. Han habido casos de los cuales sale un positivo y sale dos negativos, quiere decir que hubo un falso positivo. Entonces, nada, la expectativa obviamente, o sea, puede pasar, así que nada, obviamente tratando de evitar o tratando de hacer todas las prevenciones posibles. No hay camerinos, llegamos solo a entrenar con las prevenciones como te dije, y ya después cada quien para su casa. Claro, qué situación tan Sí, compleja, ¿no? Para sí, todos. un año bastante raro, pero bueno. ¿Y qué va a significar en lo futbolístico para ti
el tener que jugar en un solo complejo, este torneo en un formato tipo mundial, eh, ¿cómo lo vives? ¿Cómo recibiste esa noticia de tener que jugar el torneo así? Sí, no, bueno, la verdad de la noticia, primero lo querían hacer, creo que para el primero de este mes, lo cual era muy apresurado. A raíz de todas esas cosas, se estaban viendo todos los panoramas posibles pues, para que se diera de la mejor manera. Y bueno, obviamente como jugador lo que quiero es volver a las Claro. canchas, volver a los entrenamientos rutinarios como son siempre y volver a entrenar, a jugar cada fin de semana, jugar cada miércoles, domingo. Entonces, por ese lado, una buena noticia de que volvemos, o sea, de que podemos volver a las canchas. Y bueno, un formato interesante en el cual obviamente la liga se ha caracterizado por tener esas cosas, de tener todo el panorama posible de la mejor manera. Y bueno, nada, afrontarlo de la mejor manera. Son un torneo en el cual va a ser bastante bueno, creo que para agarrar otra vez ritmo futbolístico con el favor de Dios, hacer lo mejor posible y cómo no ganar el campeonato y ver si se puede reanudar, o sea, comenzar Sí. la liga como tal. Y también es interesante que este torneo va a dar un cupo para la Conca Champions. O sea, no es nada más que si un tema de dinero, sino también por un tema competitivo, ¿no, Junior? Sí, la fase, o sea, todos los puntos disputados van a contar Imagínate. para la temporada regular, por decirlo así, en llegado caso que se comience, y obviamente el campeón va a poder estar en el cupo de la CONCACAF, como tú dijiste. ¿Qué significa para ti estar rodeado de una familia 100% futbolera y esto no es habitual, Junior, que tres miembros de la familia puedan ser futbolistas, el caso con tu papá. ¿Qué ventajas te da eso como futbolista, Junior? Ah, bueno, creo que es súper importante el tener ese, yo creo que va en la sangre también. Por más de que uno diga de que por ahí mi papá fue futbolista o estuvo en el ámbito eh, todo el tiempo inclinado hacia el fútbol, lo lleva uno en la sangre. De no ser así, creo que no hubiéramos escogido o estudiar o seguir otras carreras como tal, otros deportes, pero nada, sumamente importante el tener lo que fue o lo que pudo haber hecho mi papá en su trayectoria como jugador, después llegando a Venezuela, eh, lo que hizo como técnico, lo que hizo en canales Claro. de televisión con Venevisión, bueno, en fin, una infinidad de cosas de los cuales, eh, creo que, como te digo, va en la sangre y tener esa identidad con él hizo que nosotros también siguiéramos ese camino y obviamente ese legado de lo que es la parte futbolística. Yo no tuve ese privilegio de poder conocer a tu papá muy de cerca. Y de hecho, tu papá con el Estado Lara, de donde soy yo, tuvo mucha relación porque él dirigió a la Unión Lara en los 90, si no me equivoco, en los 80 también, Sí. en temporadas diferentes, ¿no? Y tu papá, como un hombre de fútbol y también de medios, como tú lo mencionabas, yo al seguir tu carrera, sobre todo desde que inicies con el Deportivo Lara, cuando comienzas a ganarte de a poco el puesto, Junior, a ver minutos, tu papá era de los que te decía, mira, ya te dieron el puesto de titular por primera vez, no lo dejes soltar. Háblanos un poco de ese espíritu competitivo que buscaba implantar tu papá en ti dentro de tu formación como jugador. Sí, no, siempre estuvo presente las críticas, tanto obviamente buenas, como también cuando tocaba decirnos algo, lo digo por mi lado y también por la parte de mis hermanos, siempre cuando las cosas iban bien o cuando nos veías y cuando se podían ver los partidos, nos daban obviamente los puntos positivos, pero también cosas por mejorar. Nunca era de guardarse algo, sea malo, sea bueno, y de verdad eso nos llevó pues obviamente a saber un poco más o obviamente a tener esa, por decir, ese ejemplo, esa ayuda más que él,
que tuvo años en su carrera haciendo esto, tener ese consejo es súper vital pues para lo que somos hoy en día, ¿no? ¿Y cuál fue el legado más grande que dejó Carlos Horacio Moreno en ti? La familia, creo. La familia que él pudo hacer, bueno, te lo doy rapidito, él llegó aquí a Venezuela y a Carigua con el Portuguesa y bueno, tuvo sus primeros 3 hijos, de los cuales obviamente nos llevamos súper bien, cosa que es muy difícil en una familia, que los hijos de un matrimonio lleven bien con este caso nosotros 3 y de verdad lo que él pudo lograr, esa familia, esa unión, Brutal. siendo, o sea, siendo hijo, siendo mamá, o sea, mi mamá, los años cuando se fue a Táchira, obviamente mis hermanos eran pequeños por parte de mi papá y ella también los crió, por decirlo así, un tiempo o estuvo ahí presente. Entonces, esa unión que hubo, esa unión que hay ahorita, lo que dejó él, de verdad, no creo que muchas familias lo tengan y por eso creo que para mí la familia, o sea, lo es todo, pues. Espectacular. Clase de huella dejó en ti y en tus hermanos, Sí, obviamente, ¿no? sí, sí, Un privilegio que sí tengo es de ver cómo creciste en el fútbol venezolano. Recuerdo viendo minutos en las juveniles con el Deportivo Lara. En ese tiempo creo que también estaba la filial, ¿cierto, sí, sí, Junior? Y sí, también sí. veías minutos allí. Ahí empecé. Sí, y ¿qué significa para ti en esa etapa, sobre todo con Lenín Bastidas? Porque Lenín Bastidas te envía a aguas profundas, ¿no? Porque te hace ver minutos en Copa Libertadores incluso. Sí, sí, no, de verdad, eh, o sea, eso que tú lo mencionas es súper importante para mí porque él creo que me dio un poco más de la confianza en ese momento. Obviamente éramos juveniles, estaba Joel Cáceres, de los cuales quedó campeón con el equipo, Sí. campeón absoluto en ese momento y era difícil, era de paso por la posición. Zaragoza usaba el lateral derecho como juvenil y yo no era esa posición. Es más, yo debuto con Zaragoza de lateral, me acuerdo, y creo que mis primeros partidos profesionalmente son de lateral y bueno, obviamente son oportunidades, o sea, el técnico tuvo sus razones, obviamente yo estuve ahí siempre trabajando, nunca decaí por no jugar o más bien estuve siempre preparado, tratando de prepararme lo mejor posible y bueno, y ahí viene Lenín, obviamente a darme un poquito más la confianza, darme la oportunidad y obviamente tener muchos más minutos en el torneo siguiente, de los cuales ahí es donde empieza prácticamente, bueno, mi carrera a poder tener o sea, mucha más representación allá dentro de la cancha. Luego, con el profesor Rafael Dudamel, un momento de, por así decirlo, consolidación para ti, viendo muchísimos minutos con el Deportivo Lara. Mm, ¿Nos puedes hablar un poco de en qué aspectos creciste bajo la etapa del profesor Dudamel? Mira, con el profe también fue un torneo también de los cuales tenía jugadores en esa posición de bastante experiencia. A lo largo de que llegué ahí, Mitimia Vitali, Vicente Suano, Pomponio Morales, Juan Colina. O sea, de verdad era bastante difícil, pero como te digo, nunca bajé los brazos, siempre trabajé para, en llegado caso, cuando me tocase la oportunidad hacerlo al 100 y con el profe Dudamel, el primer año que él llegó, no jugué mucho, me acuerdo, jugué varios partidos específicos hasta que al siguiente semestre, un partido que me acuerdo, contra Mérida, contra Estudiantes de Mérida, tenemos que ganar porque si no creo que se nos ponía difícil la cosa. Y bueno, y jugué ese partido y ganamos y creo que desde ahí empecé a ganarme la titularidad y a jugar mucho más con él. Pero nada, él me dejó obviamente siempre presente en todos los momentos, hablando, me acuerdo que tuvimos una conversación de los cuales eh, bueno, no sé si esto lo sabe así todo el mundo, pero él estuvo con mi papá, o sea, fue dirigido por mi papá y no era muy amigos que digamos, entonces, bueno, por ahí, cuando él llegó, pues sabía quién era yo por mi papá y como que me dio esa oportunidad.
nada, de seguir en el equipo, a pesar de por ahí las cosas o diferencias que pudieron haber tenido ellos. Entonces, bueno, me dejó mucho aprendizaje, así como me lo dejó el profe Zaragoza, el profe Lenín, todos por mejorar, obviamente puntos positivos que me ayudan a seguir mejorando a lo largo de mi carrera como lo dejo hoy. Tu etapa en el Zulia antes de venir a los Estados Unidos, háblanos un poco de ello, Junior, y en lo futbolístico, dentro de tu crecimiento como volante de primera línea, ¿qué cosas terminaste allí de fortalecer para traerlo acá a la Major League Soccer? Sí, bueno, una oportunidad del cual obviamente por muchas circunstancias la acepté, de irme a de Lara, obviamente una ciudad en la cual eh, creo que me siento como de allá, por decirlo así. Fueron 4 años espectaculares, de los cuales pude conocer a mi esposa, pude conocer grandes personas. Y bueno, obviamente como el futbolista se me dio esa oportunidad de ir a otro lado, de ir a ese nuevo Zulia, como decían en ese momento, pues a la mano del profe, perdón, de César Farías. Y también de mi papá, que creo que es una de las cosas más maravillosas que me ha pasado, el poder ser dirigido por él. Nada, me llenó de mucha ilusión, nos dejó un sentido de pertenencia, un sentido de jugar al fútbol que fue con ese grupo fue increíble, de los cuales al torneo siguiente fue que pudimos hacer esos campeonatos con el Zulia, pero creo que no por ser mi papá, pero va a partir de ahí va todo engranándose pues para que el Zulia pues bueno, ganara esos campeonatos. ¿Qué diferencias tácticas ves entre el fútbol venezolano y la Major League Soccer? Mira, creo que tácticamente es muy diferente. El fútbol venezolano puede ser más fluido, más natural, más de forma Latinoamérica, como de esa esencia latina. El fútbol de la MLS es bastante táctico, bastante sistemático, de estar en la posición correcta cuando lo tienes que estar, porque si no pasa por ahí ese pequeño margen de error y te lo muestran al otro día en el entrenamiento. Entonces es mucho más sistemático, es mucho más, hay mucha intensidad también, a raíz de que es bastante de que tienes que estar en esa posición cuando defiendes o en esa posición cuando atacas, que te hace, o sea, es bastante intenso, bastante de mucho ritmo. Entonces, nada, creo que por ahí el fútbol venezolano es mucho más fluido, es mucho más de por ahí la personalidad que uno pueda tener o la esencia de latina que le pueda implementar al juego. Sabes que he escuchado mucho sobre eso, ¿no? Que en el soccer de aquí de los Estados Unidos buscan como que robotizar, valga la palabra, al jugador. Esto, Junior, me lo confirmas o me lo desmientes. Y si es así, ¿en qué cosas suma y en qué cosas resta para el futbolista? No, yo creo que suma, pero o sea, en positivo, porque te da esa manera de ver un sistema de juego diferente, por ejemplo, al que estabas acostumbrado, al que, por ejemplo, cuando tienes que defender, en mi caso o en mi posición, tienes que ir siempre a ayudar a los centrales o a estar en esa media luna, un poquito más ese punto penal, porque la mayoría de los goles, por decirlo aquí, o muchos de los porcentajes de los goles van de centro hacia atrás. Entonces te hace ver esa manera Mm. de ver ese sistema o un sistema diferente y ver de que tienes que estar en esa posición, porque si no va a quedar al descubierto que eres tú el que no estabas en esa posición. Obviamente también aquí tienes que tener la confianza creo que como decir, de tener esa soltura, decir Latinoamérica o algo así, de poder también, porque hay veces donde no todo es o sea, como te lo marquen. A veces tú tienes que tomar las propias decisiones adentro de la cancha y, por ejemplo, una cobertura que le tengas que hacer, si yo no puedo estar en ese momento, saber que mi compañero no es lo de él, pero también tengo que confiar en que no, o sea, en que lo haga, ¿sí me entiendes? Entonces, por ahí eso es lo que le puede restar en el sentido de que como no es algo que me está mandando a mí,
entonces yo estoy en mi posición tranquilo. Algo por Sí. ahí que es lo que he vivido en estos años, que, que por ahí, obviamente, esto lleva años aquí y de cambiarlo de la noche a la mañana, pero por ahí sentir un poco más eso de sentido de equipo adentro de la cancha y no como que hacer solamente en mi posición lo que me digan, no porque no lo quieran hacer, sino es por ahí lo que está sistematizado pues para el jugador en específico. Y sabes que me llama mucho la atención lo que me comentas de estar cerca y por qué no en el medio de los centrales para intentar ganar eh, ese centro hacia atrás que estás diciendo, donde se hacen muchos goles acá en la Major League Soccer. Y eso lo he venido viendo mucho, sobre todo en la selección de México con Edson Álvarez, que se mete siempre con los centrales. Qué tal ese movimiento para ti, para tus características, Junior? O sea, introducción en los centrales creo que va más por el sistema que puedas implementar. Por ejemplo, el sistema de cuatro defensas con tres volantes es creo que lo normal o lo habitual, o lo he hecho, por ejemplo, en la selección más que todo con el profe Dudamel, el tener esa cobertura de ese volante 5 puesto ahí ayudar a los centrales cuando hagan una cobertura hacia los laterales, que ese 5 sea el que se incrusta ahí, pero creo que va más por el sistema que uses en el partido en específico. Con el 4-2 es muy, o sea, no lo he visto mucho, pero sí lo puedo hacer. Obviamente con la selección lo he hecho, con el equipo como tal ahorita estamos implementando otras cosas que no veníamos haciendo el año pasado con otro sistema y que también, dependiendo también de lo que quiera el profe o sus tácticas, pues también se puede implementar. Esas diferencias que me comentas de la Major League Soccer en comparación con el fútbol venezolano, ¿cambió en diversos aspectos tu estilo de juego del que venías realizando en Lara y Zulia? Yo creo que sí, más que todo en lo físico, tuve que prepararme mucho mejor de lo que, o sea, de lo que pudiera estar en Venezuela, obviamente, porque, como te digo, es otro ritmo, es más intenso, es más de recorridos, es mucho más recorridos de lo que uno puede hacer a raíz de cómo se juega aquí. Entonces, en eso me ayudó y también se puede decir que también en el sistema como tal de posicionamiento, porque te lo muestran cada ratico y uno se da cuenta que a lo mejor uno en Venezuela no lo hacía o porque la jugada no terminaba allí, sino terminaba en otra cosa y uno no estaba en esa posición o porque simplemente, bueno, uno no lo hacía, pero sí, sumamente me ayuda en muchas cosas eh, en aprendizaje, obviamente. ¿Y cómo te fuiste preparando para ese tipo de desplazamientos, Junior? Porque tu juego es por el centro, pero también va mucho hacia las bandas. ¿Cómo se fue dando para que tus recorridos largos, sobre todo del centro hacia las bandas, pudiese ser efectivo, eficaz? No, yo creo que, bueno, el trabajar mucho más todo ese tipo de cosas, el tener un aspecto físico muchísimo mejor, haciendo también cosas extras después de los entrenamientos con un compañero es el con el que me la paso aquí. Todo eso o sea, me ayuda pues para tener, me imagino, ese aire en lo físico y obviamente me costó. El primer año yo estuve lesionado, jugué 4 partidos y me lesioné el posterior. O sea, tuve ¿cómo se dice? Un pinchazo en el posterior y creo que va de la mano de todo eso, el llegar a esta liga nuevo, al tener todo ese tipo que es muy diferente en ritmo, en intensidad, en todo, pues obviamente te pasa factura al no estar preparado. Entonces, bueno, no bajé los brazos, seguí y obviamente esperar otra vez cuando la oportunidad se me diera y después de ahí, pues no soltarla, por decirlo así. Y para ese juego exitoso por las bandas, siendo volante de primera línea, Junior, es principalmente, o sea, tuviste que trabajar más que todo en un tema físico. Ya en el resto de lo futbolístico, sentías que tenías todas las cualidades necesarias.
No, obviamente uno aprende cada día más, aprende obviamente o sea, día a día conforme a lo que uno vaya entrenando, pues siempre uno mejora, siempre hay muchas cosas por mejorar de uno mismo y obviamente cada cosa que, por ejemplo, el entrenador quisiera y me tocase hacer, tenía que trabajarlo pues para perfeccionarlo. Eso, como tú dices, de jugar por las bandas, de tener eso obviamente no lo hacía a menudo y me tocó que practicarlo, que entrenarlo hasta que se me diera de la mejor manera, que puedo tener, o sea, que me ayudé en lo físico, obviamente, porque fue una transición y en lo táctico, por decirlo así, o en el nivel técnica, puedo tener un poco más que lo físico, pero igualito todavía, o sea, siempre mejoro con el día a día, con el entrenamiento y nada, eso me ayuda pues a estar lo mejor posible pues, cuando él quiera implementar algún tipo de su sistema. ¿Y me puedes señalar un ejemplo, por más mínimo que sea, Junior, que te llegue a la mente, de algo táctico que adaptaste para ejecutar esos desplazamientos, para seguir conociendo de tu desarrollo como futbolista? Sí, no, bueno, obviamente son trabajos específicos que ellos hacían, el tener esa triangulación. Me acuerdo uno entrenando así, creo que con el profe Dudamel también se implementó, aquí también con el DC United. Son triangulaciones que uno hace en los trabajos de hacer pared y el volante romper esa línea y romper hacia adelante, pues para hacer, o sea, para tirar ya sea el centro al delantero, el centro hacia atrás, donde vengan esos dos que triangularon conmigo mismo, que lleguen al arco. Entrenamientos, me imagino, normales, nada, que te hacen trabajar eso y que tú dices, ok, esto es lo que necesito para poder implementarlo en la cancha. ¿Cuál era la exigencia táctica que pedía el profesor Rafael Dudamel hacia Junior Moreno en la selección? Cuando se jugaba, obviamente, con ese triángulo en la mitad, con ese volante, era el que yo era el que armara toda esa salida, el que yo era el protagonista o sea, por ejemplo, de esa sinfonía en el cual yo tenía que estar eh, constantemente en movimiento, constantemente preparándome con el cuerpo correctamente, pues para poder darle salida limpia de atrás y poder de ahí conectar con los pases hacia adelante, vertical hacia los volantes o ya sea a los extremos, pues, pues para no decir nombre. Y nada, con el 4-2, obviamente el estar bien, o sea, bien el 4-2 compacto y después de ahí, obviamente sabemos que defensivamente hemos venido bastante bien Sí, cómo no. y después de ahí, nada, obviamente es soltarme, tener la confianza pues para ir hacia adelante mientras, o sea, mientras uno va y uno se queda, pero más que todo es esas cosas. Estoy claro que hay que entrenar con el nuevo cuerpo técnico encabezado por José Peseiro. No han tenido ni siquiera el primer entrenamiento, pero el profesor te ha ido a visitar, así como a muchos de tus compañeros. Y en una entrevista que le pude realizar, él hablaba de que en un futuro le gustaría mucho el pressing alto. Cuando un entrenador pide un pressing alto, ¿cómo crees tú que la exigencia en tu caso pueda cambiar? Yo creo que con el profe Dudamel también lo implementábamos, no muy seguido, pero sí cuando todo el equipo estaba organizado pues para ir a presionar, íbamos, que podíamos ganar, Sí, que no se ganaba y después volvíamos otra vez a organizarnos, pero sí se hacían. Creo que en lo personal eso no me cambia nada, lo hemos hecho aquí, lo he hecho aquí con el equipo, cuando tenemos que ir a presionar, obviamente es con todo el equipo organizado y con la intensidad posible pues para recuperar la pelota. Y creo que eso ya uno lo sabe, obviamente hay que ver o adaptarlo a lo que él quiera, de ver la manera de hasta cuándo quiere él presionar, hasta qué parte o hasta que, o sea, puede ser de que él diga presionemos hasta que nos recuperemos la pelota, pues no dejamos de presionar o es hasta arrinconarnos hacia un lado y ahí buscar la presión, o sea, depende también de lo que quiera el entrenador, pero nada, no va a cambiar en nada. No va a cambiar en nada. Es obviamente adaptarnos a lo que él quiera y obviamente estar preparado. sí, y sobre todo
se menciona mucho de ese partido contra Japón, ¿no, Junior? Donde el equipo propuso muchísimo, donde Sí. se presionó muy arriba. En esa salida que bien brindas, Junior, de calidad, se puede decir que no te costó tanto porque en tu pasado, en tu etapa de juvenil, jugabas de volante de segunda línea, técnico fuiste siempre, con mucha frecuencia te has perfilado bien, te has posicionado bien y te has ubicado muy bien en el campo. Todas estas cosas, ¿cómo te facilitan el trabajo cuando se pasa del momento defensivo al ofensivo? Mira, yo creo que es una, como todo lo que tú nombraste, es una virtud que tengo, ya que, bueno, soy, a lo mejor no es muy visto, a lo mejor para la gente que no sabe mucho de fútbol o que a lo mejor no están de cerca, a lo mejor pues pueden decir de que, o tener una, críticas, por decirlo así, porque no soy muy vistoso, porque soy de jugar más simple, porque no me van a ver a lo mejor tirando un taquito, por algo, pero es como siempre lo decía, a lo mejor tengo que mejorar en ese sentido, tener un poco más de atrevimiento, puede ser también, pero siempre se me ha caracterizado por eso y de verdad, bueno, me he sentido súper bien y las oportunidades que he tenido, tanto en la selección como en el equipo, bueno, me han ayudado, que puedo mejorar un poquito más en ese sentido, o a lo mejor tener un poco más de llegada al ataque o de tener la confianza en mí mismo de poder ir sin o sea, o de, en llegado caso, siempre en los ejemplos que he tenido para disparar al arco y la he tocado. Mi esposa también me ha dicho, ¿por qué no pateaste tú si los otros sí patean? Entonces, a lo mejor es nada, tener esa confianza y todo, pero de verdad, o sea, súper contento por cómo soy, por todo lo que se me ha brindado, todas las oportunidades que he aprovechado. Y bueno, nada, creo que obviamente es seguir mejorando, seguir cada día tratando de ser mejor y aprovechar pues cada oportunidad. No, y está claro que esa simpleza con la que juegas, la sencillez de no complicarte en esa zona 2 te ha hecho ver bastantes minutos con la selección, que es fútbol élite. Ahora, Junior, y esto que te comentaba, no dónde lo aprendiste, sino eh, qué directores técnicos, qué entrenadores te ayudaron a potenciar lo bien que te perfilas, lo bien que estás posicionado en el campo? Háblanos de todas esas virtudes que posees. Bueno, yo creo que eso va de la mano desde que uno, bueno, empezó a entrenar. Obviamente tenía 5 años cuando empecé y ahí era un poco más por diversión y por disfrutar allá en San Cristóbal. Pero bueno, creo que por ahí ya en las categorías sub 16 sub 18 ya uno tenía eh, que entrenar diferente, de otra manera. Sabía, no, teníamos que trabajar los perfiles, tenemos que tocar a ras de piso, que la pelota no se elevara, todo eso, tratar de mejorarlo hasta hoy en día. Pero bueno, obviamente cada entrenador que tuve me enseñó muchas cosas, tanto desde profesionalmente que Saragó, Lenín, el profe Dudamel también con todo su cuerpo técnico llegaron ahí al equipo y también estaba, por decirlo así, eh, con sobrepeso. Ellos me ayudaron, el profe José Caña fue uno de los que estuvo ahí pendiente junto con otros jugadores a tener el peso ideal y después de ahí, en la parte técnica, bueno, obviamente se enfocaban también mucho en eso y nada, obviamente son, todos me dejaron algo y con todos aprendí algo también. Sí, yo recuerdo en el Deportivo Lara, el cuerpo técnico de Zaragoza, sobre todo ya con el de Lenín también, y me hablaban de tu juego, de que una de tus claves era de que ya tú estabas bien perfilado antes de recibir la pelota, y eso hacía que el jugador que te fuera a intentar asfixiar fracasara en el intento de despojarte la pelota a Junior. Eso sin duda alguna que Sí, te ha ayudado en tu carrera. sí, creo que uno de los que pude ver, obviamente, a lo largo de mi carrera es Miki Meavital, el cual, bueno, y sin hablar de Vicente Suano, de todos los volantes que Sí, tuve ahí para yo poder ver, y uno de, por ejemplo, él
eh, una de las cosas que vi o sea, y se me quedó para siempre fue que él miraba antes de recibir la pelota, pues para Mm. ver si estaba con tiempo o si tenía que jugar de primera o devolver o regresar la pelota o darle un rebote. Y creo que lo vi y ahí, o sea, obviamente son cosas que te quedan en cada entrenamiento, cosas que puedes ir aprendiendo de esa gente que en ese momento eran la gente de experiencia y bueno, por ahí obviamente hay muchas, pero me acuerdo de esa porque Sí, sabemos quién es Mickey, el jugador que era, selección, todo, lo categórico que era, ¿no? y era increíble. Así como el futbolista posee virtudes, también durante su carrera tiene que ir trabajando y ajustando en algunos aspectos, ¿no? Y por tu naturaleza de ser volante de segunda línea en sub 15, sub 16, hasta sub 17, sin duda alguna, hace que en aquellos momentos no sintieras tanto la marca, Sí. Junior. Entonces, defensivamente, ¿cómo te fuiste fortaleciendo en ese aspecto para poder ejecutarlo en una posición tan importante como es ser volante de primera línea? La verdad es algo que todavía lo estoy trabajando, lo estoy tratar de ser un poco más aguerrido. O sea, ponemos el ejemplo rapidito así de Tomás, es alguien que te come vivo, por decirlo así. Yo por ahí soy, o sea, obviamente no lo estoy diciendo que él no sea, pero yo soy como un poco más inteligente para para ubicarme mejor en la cancha y ahí como que o robar de la manera más limpia o no tener un forcejeo o algo así, pero de los cuales eso es por ahí una de mis virtudes que tengo que mejorar, por decir ahí, los duelos, el uno contra uno, el forcejeo. Eso por ahí es algo que nada, que no me da, o sea, no me da miedo decirlo, pero es algo que todavía no es que lo evito, sino que soy un poco más inteligente o sea, como que ubicarme mejor sin necesidad de tener que forcejear ni nada y cortar ese pase. Obviamente cuando me toque estar preparado para eso, que también lo hago, pero bueno, es algo por ahí que tengo que seguir trabajando y complementarlo. ¿Y cómo se potencia eso, Junior? El saber interceptar, meter el pie, el ser fuerte en el uno contra uno. No, bueno, obviamente todo eso va de la mano de trabajo y también tener como esa intuición de saber, de poder descifrar dónde puede ir el pase, de saber dónde puede terminar la jugada, dónde puede estar ubicado él. También puede ser darle un poco de espacio, pero sabiendo que lo tienes ahí para después ir hacia donde está el jugador. Y después lo otro, tener trabajo físico, obviamente, de tu cuerpo en brazos, en piernas, pues para tener en ese uno contra uno la potencia necesaria, pues para quitarle la pelota al contrario. Claro. Y veía en una entrevista que te hicieron hace tiempo, Junior, que un ídolo que has tenido desde hace mucho tiempo fue Sergio Busquets. ¿Estoy en lo cierto? Sí, en realidad yo ídolo, como o sea, lo dije ahí porque era un jugador que siempre me acuerdo y todo, pero yo ídolo así de nada, de idolatrar o algo así, no. Iniesta también, se lo dije creo que en una entrevista, Sí, en esa porque, misma entrevista. porque son jugadores obviamente que te hacen ver fácil el juego y la verdad, la visión que tienen, el cómo ubicarse en la cancha, pues bueno, obviamente es un ejemplo a seguir esos jugadores. ¿Hubo algo que te gustaba de ellos que tú pudieras tomar para tu juego con Sergio Busquets? Y ya que también mencionas a Andrés Iniesta, ¿algún movimiento que uses de ellos que te favorezca? Movimiento, la simplicidad que tienen para jugar y creo que de Busquets, lo que acabo de decir, el poder ubicarse de la mejor manera en la cancha, tú no ves a Busquets forcejeando, no ves a Busquets tirando, o Quedando sea, descolgado. exactamente, entonces la manera de cómo ubicarse en la cancha y estar y tener recuperaciones, 90% de sus recuperaciones por partido, también en la parte ofensiva tener el 99% de efectividad de los pases, sin necesidad de tener esa agresividad, sin nada. Entonces, o sea, por ahí, desde que lo vi o desde mis inicios viendo a esos jugadores en específico, bueno, obviamente se me queda el tratar de hacer el fútbol también simple. Ya para ir cerrando, ¿tuviste la posibilidad de jugar con Wayne Rooney?
incluso te pude ver acá en Dallas. Pero ahí no nos fue bien. Sí, 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 recuerdo que el cuerpo técnico estaba molestísimo No, nos a la hora pulsaron a uno. de ofrecer entrevistas. No. ¿Qué nos puedes decir de Rooney? ¿Cómo se movía en el campo? ¿Lo llegaste a habilitar para gol en su momento? Muéstranos algo de él que tú digas, wow, este tipo. Demostrar, puedo mostrar la franela que ahí le tengo. Pero no, la verdad, Tommy fue o sea, un jugador increíble, de verdad, a esa edad que tiene y llegar aquí y todo el mundo no pensaba, por decirlo así, sino obviamente, eh, no sé, pensamos de que no, de que iba a ser su año de retiro, iba a estar tranquilo, pero la manera de cómo se entrenaba, la manera de cómo seguía sintiendo esa intensidad de juego, tanto en los entrenamientos como en los partidos, es increíble. O sea, el año que llegó, me acuerdo, verlo jugar ahí de tan cerca y ver todo lo que Sí. hacía, es por eso nada, que logró lo que logró. Y nada, obviamente fuera de la cancha no se compartió mucho, obviamente, o sea, porque obviamente tiene su vida, tiene todo, y en los camerinos súper bien, no se nos dificultaba por la comunicación, pero siempre atento con el grupo, con todo, siempre, o sea, un capitán tanto adentro como fuera de la cancha. ¿Cómo o qué de distinto así en el frente de ataque, Junior, cuando tú tenías que buscar conectar con los delanteros y en este caso con él? Mira, yo creo que él hizo el fútbol como, o bueno, aquí hizo el fútbol demasiado sencillo pues para nosotros, no quería ser protagonista, por decirlo así. Él, me acuerdo las combinaciones que hacía en las triangulaciones o las paredes que hacía con Lucho Acosta, con el número 10 eran increíbles, pero era algo de que él jugaba o sea, daba a jugar con nosotros, o sea, no quería ser el protagonista, no quería ser el que se metiera a cuatro y hiciera el gol él, no, o sea, él era de verdad un jugador que, o sea, jugaba para el equipo y de verdad, bueno, por eso nos fue súper bien en ese torneo, llegamos a los playoffs, pero eso, el sentido de no querer ser él siempre el protagonista porque por lo que él es, de verdad te hace, o sea, tan sencillo como eso, de poder que el equipo juegue, es increíble. Ya para despedir, Junior, y agradeciéndote esta brutal y fluida conversación que hemos tenido, un comentario que le puedas ofrecer a los fanáticos, porque muchos se preguntan, ¿para qué estaremos en las eliminatorias? Porque llega un cuerpo técnico nuevo cuando ya la eliminatoria empieza en cualquier mes, no sabemos cuándo, pero va a ser nuevo para ellos, pero contrasta con un equipazo allá adentro. ¿Qué debería de pensar el hincha con las individualidades que hay en todas sus líneas, más el juego colectivo que ha estado brindando? Nos iba a ayudar esa Copa América pues para tener ese grupo con el nuevo cuerpo técnico, pero no se dio así. Pero lo bueno es que somos el mismo grupo, somos el mismo jugadores, hasta, bueno, obviamente lo que el profe disponga también o tenga en su oportunidad, pero nada, el equipo terminó ganándole a Japón allá en Japón, de los cuales antes era ir a ver qué se podría lograr y el equipo lo hemos venido logrando, lo hemos venido haciendo con partidos excelentísimos, así que nada, el equipo, el fanático que siga apoyando, que esto se nos escapa de las manos, algo que no queríamos nadie, pero que esas eliminatorias las vamos a jugar si me llega la oportunidad de hacerlo, de representar otra vez a mi país, pero todos unidos como grupo, de la misma manera, de que estamos para grandes cosas, que lo piensen así porque nosotros lo pensamos así y obviamente daremos de qué hablar en esas eliminatorias y iremos al Mundial con el favor de Dios. Te agradezco muchísimo, Junior. Te envío un fuerte abrazo y encantado de verte nuevamente. No, Tommy, el placer fue mío pasar este rato contigo. Sabemos que nada, nos conocemos hace tiempo y bueno, estamos a la orden por aquí.